Buenos días, mi nombre es García Telles María Magdalena. Hoy vamos a hablar de la herencia post-mendeliana y la materia es Biología 2, grupo 401 y 402 de la Escuela Preparatoria Oficial 236, Elsa Córdoba. Antecedentes. Anteriormente ya vimos que es herencia, que es fenotipo, genotipo, utilidad de la genética y ahora vamos a ver herencia post-mendeliana. ¿Qué es herencia? La herencia es un conjunto de características que nos van a determinar de padres a hijos o de hijos a padres, viceversa. Fenotipo son las características visibles a simple vista que se transmiten de padres a hijos o de herencia, por ejemplo, el color de los ojos, el color de piel, etc. Fenotipo son los genes que se pasan directamente de padres a hijos o de abuelos a hijos o viceversa, genes, por ejemplo, grupo sanguíneo, transmisión de enfermedades, tipos de carácter, etc. Utilidad de la genética. Nos sirve para reconocer cómo es que pasan nuestros genes del ADN de generación en generación. Nos sirve para determinar algunos avances en medicamentos, vacunas y enfermedades. Primera ley. Vamos a recordar la primera ley. Esta ley nos dice que al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados similares en su fenotipo. Esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante y un gen recesivo. Aquí se ve. Este es nuestro gen dominante y este es nuestro gen recesivo. Ambos se cruzan y nos dan origen a un gen dominante y a un gen recesivo. Segunda ley. Esta ley nos dice que existe la separación del alelo de cada una de las pares que está de manera se transfiere la información genética al hijo. Aquí tenemos un gen dominante, un gen recesivo, un gen dominante, un gen recesivo. Los separamos, dominante, recesivo, dominante, recesivo. Los volvemos a combinar y sale la combinación de un gen dominante y un gen recesivo. Dos genes recesivos, un gen genes dominantes y un gen recesivo. Tercera ley, también llamada herencia independiente de los caracteres asociados. Se obtiene de forma independiente sin relación de fenotipo, la cual afecta al patrón de la herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que no están ligados, es decir, que no se encuentran en diferentes cromosomas y que están en una zona muy separada del mismo cromosoma. Aquí tenemos gen dominantes y genes recesivos. Se unen dando origen a dos genes dominantes y a dos genes recesivos. Bien, la herencia post-Mendel. Esto nos dice que posteriormente a los estudios descritos por Gregorio Mendel, la comunidad científica encontró que los genes podían comportarse de forma distinta a la común, es decir, que se podría dar el caso de múltiples genes que se presentan en diferentes patrones que a continuación se van a describir. La genética molecular de post-Mendel se estudia y descubrió nuevos aspectos de la herencia, y se puede observar que había eventos que ocurrieron al margen de las leyes de Mendel. La herencia post-Mendel marca el conocimiento de la estructura y función de los genes en el desarrollo de la genética molecular y el avance posterior a la ingeniería genética que se dio en la década de 1970. Vienen 4 definiciones importantes. Una de ellas es dominancia incompleta. Bajo el concepto de dominancia y recesión se puede presentar caracteres que sean de un rasgo u otro, identificando claramente el fenotipo en particular, pero en algunos casos tras la cruza de dos individuos se puede presentar en la primera generación filial un estado intermedio de los caracteres de dos variaciones parentales homocígotos. Bien, aquí tenemos una definición más completa. Este patrón de herencia no se explica con las leyes de Mendel. Las características que se heredan no siguen un patrón de dominancia y de recesivo. Ninguno de los genes progenitores alelos es completamente dominante. Su dominancia es incompleta. Ningún gen del paralelo se manifiesta totalmente, sino lo hace de manera parcial.
Quiere decir que ninguno de los genes va a ser ni dominante ni tan recesivo como se dice. Es una dominancia incompleta. Ejemplo, al cruzar flores rojas con flores blancas, se obtendrán plantas de flores de color rosa. Ni el rojo ni el blanco se expresan de manera completa, sino se aparece en un color rosado intermedio, apareciendo un tercer fenotipo de color rosa. Es decir, aquí ponemos un ejemplo, teníamos la blanca y la roja. Al mezclarse estas, dio origen a una flor de color rosa. Es decir, que ninguno de los genes dominante o recesivo tuvo un mayor control, sino fue una combinación de ambos. Siguiente, condominancia. Se habla de la condominancia cuando los heterocigotos se manifiestan en el fenotipo de ambos progenitores en el descendiente. Uno de los ejemplos más claros que se pueden observar es en la cruza de un gallo con una gallina, en donde los descendientes expresan el color del plumaje de forma simultánea. Es decir, aquí tenemos el gallo y la gallina. Estos, sus descendientes, tienen el mismo plumaje, tanto el gallo como la gallina. Ejemplo 2. Existen gallinas cuyo plumaje se caracteriza por ser pintos y tienen un plumaje negro. Ambas entremezcladas. Estas aves se producen por un gallo negro y una gallina blanca, ambos como homocigoto. Resultado es que los dos alelos se expresan por igual. No hay dominancia ni recesivo, hay una condominancia. Si el ave hubiera sido gris, se tratará de una dominancia incompleta. Bueno, aquí traté de representarlo. Aquí se ve que el plumaje se caracteriza por ser pinto y hay una aparentemente en esta foto hay una entremezcla entre un gallo negro y un gallo blanco. Alelos múltiples. Es una común característica que sea controlada por más de un par de alelos. A este evento genético se le llama alelos múltiples. También recibe el nombre de herencia poligénica. Esto explica por qué existen varios colores de ojos entre hombres o diversas texturas de pelaje en los conejos. Si tan solo hubiera un par de alelos para el color de ojos, todos los humanos tendríamos el mismo tipo y color de ojos. Por eso se dice que hay más. Es una característica que se ha controlado, pero sin en cambio existen múltiples alelos, por lo cual genera que las personas tengamos diferentes tipos de color de ojos. Pueden ser verdes, azules, cafés, azulados, un poco más oscuros, etc. Otra característica de los alelos es el grupo sanguíneo. Aquí tenemos dominante, recesivo y condominante. Los 6 genotipos posibles y los grupos sanguíneos, que es A, B, AB y OB. Aquí tenemos otro de los grupos sanguíneos, los grupos, los eritrocitos, los anticuerpos y los antígenos que se observan. Los alelos múltiples. Como ya lo dijimos, existen casos en los cuales una sola característica puede estar regida por más de 2 alelos. El caso más representativo son los grupos sanguíneos en las poblaciones humanas. El gen que controla la presencia de proteínas de reconocimiento en la superficie de glóbulos rojos que permiten al cuerpo distinguir a sus propias células. Presentan 3 alelos diferentes. Tenemos A, B y O. Tipo sanguíneo A, B, AB, O. Son el resultado de la combinación de los 3 alelos en diferentes. Herencia poligénica. La herencia de un carácter está determinado por la acción o intercambio más de un par de genes y sus alelos. Esto implica un efecto de cada gen que influye de la formación del carácter. Algunas características distintas de tipo de herencia son la estatura, color de piel, color de ojos, el cabello, el metabolismo y algunas formas de comportamiento. Pleiotropía. Contrario a lo que se describió, se caracteriza por la acción de un solo gen sobre varias características de un individuo.
Un ejemplo de esto es la anemia calciforme, que es una enfermedad humana que se hereda de forma autosómica recesiva. Clínicamente hablando, las personas afectadas son catalogadas como sanas. Sin embargo, los futuros matrimonios de estas tendrán 25% de posibilidad de que sus hijos sean afectados. En este caso, puede decirse que abuelos, por ejemplo, tenían esta enfermedad, y los que pudieran haber heredado un 25% de esta enfermedad pueden ser sus hijos, y más genéticamente un mayor porcentaje los hijos de ellos, de esta pareja. Bueno, eso fue todo. Este es el tema de la herencia post-Mendelemia. Espero que hayan entendido y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos por su atención y buen día.